Si el mismo Hijo de Dios oraba de madrugada, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Es más, ¿qué te hace pensar a ti que no lo necesitas en tu vida? Y te prometo que si llegaste a este video es porque hay algo especial que Dios quiere hablar contigo. Y entender el poder de la madrugada, te prometo que puede transformar tu vida. Solo y solo sí, hasta que encuentres el verdadero porqué de hacerlo. Y eso lo vamos a ver durante todo el video. Pero antes de que continuemos, me presento, mucho gusto, mi nombre es Lina Giraldo y quiero que sepas que estoy 100% comprometida en mejorar tu relación con Dios. Súper bienvenida o bienvenido a este canal. Sé que el Señor ha preparado este momento específico para que tú estés aquí. No es casualidad. Mira, si te apareció este video o simplemente te llegó por X o Y razón, es porque Dios está preparándote para que entiendas el poder que hay en las madrugadas, el poder que hay en la oración. ¿Sabes? Y cuando entendí el poder que había en la madrugada, no hubo un momento en mi vida en que cuando necesitaba cielos abiertos, empezara a orar de madrugada y efectivamente sucedieran. A veces en la vida nosotros necesitamos ese tipo de oraciones donde podemos identificar que algo está pasando en cierta área de nuestras vidas. Y es en ese momento en que Dios dice, ok, necesito que entiendas mi poder en las madrugadas. El poder de la madrugada, el poder de la oración. Ojo, no solo es la madrugada, no solo es la vigilia, sino el poder de orar en la madrugada. Tiene ese algo especial. Dios tiene una especialidad en esas madrugadas. Por ejemplo, tú me verás acá bajando la mirada, es que tengo aquí todas las notas porque para mí este tema es tan cautivador que necesito darte literalmente el paso a paso de qué es lo que sucede y cómo tú puedes empezar a hacerlo. Porque para mí antes era imposible. Yo decía, Dios mío, qué complicado es madrugar, qué complicado es si tengo mucho sueño, tuve un día demasiado ajetreado, qué complicado para mí es levantarme y orar de madrugada. Pero cuando entiendes el trasfondo espiritual y cuando entiendes el por qué, algo sobrenatural sucede, haces un clic en tu cerebro. Entonces, primero, entendamos qué dice la Biblia. La Biblia específicamente porque hay una preferencia especial en la madrugada. Vámonos, por ejemplo, con el amigo de Dios, el que fue llamado amigo de Dios, y es Abraham. Y dice en Génesis 22:3 que básicamente su estilo de vida era encontrarse de madrugada con Dios. Porque aquel que era llamado amigo de Dios tenía la costumbre de encontrarse de madrugada con él. ¿Casualidad? No lo creo. Vámonos con el segundo, con Jacob. En Génesis 28:18 nos habla de que él pide respuesta al Señor y de madrugada derrama el aceite. Hay un derramamiento de aceite. Ahora, si nosotros entendemos ¿qué simboliza o qué significa el aceite? Habla específicamente de la unción del Espíritu Santo. Y aquí habla de que en la madrugada hay una unción especial, ¿sabes? En la madrugada hay algo que desciende muy probablemente mucho más fácil. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no se manifieste en el resto de horas del día. Claro que sí, pero en la madrugada hay ese especial, esa unción especial, esa unción fresca, esa es la palabra, esa unción fresca donde cuando tú estás de madrugada, queriendo no estarlo, cansado, sabiendo que te toca al otro día trabajar, continuar tu vida normal, tu vida terrenal, ese sacrificio especial, Dios tiene un amor especial por quienes lo hacen. Y esto sucede, y esta fue específicamente con Jacob, cuando sucede la respuesta, cuando él le pide respuesta al Señor y él trae ese derramamiento, esa unción, ese aceite. También, incluso con Josué. En Josué, específicamente en Josué 6:12, habla exclusivamente de cómo él de madrugada se levanta a obedecer en esa conquista de Jericó. Ahora, recordemos, Josué era aquel que Dios le había prometido o le había dado esa tierra prometida que era Jericó. Pero este hombre lo que identificó primero fue en oración conquistar literalmente
esa tierra. No hubo ni una sola espada levantada por parte del pueblo de Israel. Mas, sin embargo, espiritualmente, la guerra espiritual primero tuvo que suceder para ver la consecuencia terrenal. Y esto te estoy hablando muy claro a ti. Así como Josué lo vivió y vio esa respuesta terrenal, esa respuesta a ese milagro, esa respuesta a eso que tanto deseaba, primero lo conquistó en oración. Te hago la pregunta. ¿Sientes que te falta ese milagro, ese anhelo, ese sueño, ese trabajo, esa sanidad que estás esperando? ¿Sientes que de pronto esté faltando esa oración? Ahora, mi consejo es, utiliza ahora la madrugada. Si no te ha funcionado la oración hasta ahora, muy probablemente Dios está queriendo que tú quites esa necesidad carnal de descansar, te levantes y Él vea esa sacrificial acción, esa acción tan sacrificial para poder empezar a interiorizar o incluso a actuar en tu vida para ver esa parte física, para ver el resultado terrenal. Ahora, entendiendo estos puntos, la pregunta clave entonces, ¿qué es lo que sucede en este horario? ¿Qué es lo que sucede en la madrugada? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué es tan clave? Y cuando entendemos esto, nos vamos a la Biblia. Si tú te das cuenta, yo hablo más o menos de un contexto cuando hablamos de horario de madrugada, es más o menos de 11 a 5 de la mañana, 11 de la noche a 5 de la mañana. Y cuando entendemos esto, podemos ver un ejemplo súper claro en la Biblia y es básicamente el maná. Y si no sabes qué es el maná, es básicamente el alimento que Dios le daba todos los días en la madrugada al pueblo de Israel. En la madrugada, en la mañana. Y esto ¿Qué básicamente quiere decir? Y es que Dios le gusta alimentar a su pueblo. Y cuando hablo de alimentar, hablo de literalmente con un significado de dar sabiduría, de dar literalmente ese conocimiento que necesitamos para poder actuar en nuestra vida, poder tener un propósito nuevo y demás. Entonces, el maná en la mañana es ese alimento espiritual que Dios nos quiere dar. Pero ¿sabes qué es lo más curioso de este momento? Que cuando Dios daba el maná al pueblo de Israel, hasta cuando salía el sol, ahí el maná duraba. O sea, hasta ahí el maná era comestible. De resto, básicamente, se descomponía. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos una unción fresca, una sabiduría clave, una acción, una decisión, un milagro, en la madrugada Dios entrega esa sabiduría fresca, esa sabiduría real. Lo que quiere decir que efectivamente sí, la oración de a las 3 de la mañana es muchísimo más diferente, o muchísimo, tiene mucha diferencia en una oración que estés haciendo a las 9, 10, 12 del mediodía. Cuando entiendes esto, cautivas el corazón del Espíritu Santo. Ahora, hoy quiero que entiendas el por qué es tan importante el poder de orar en la madrugada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede espiritualmente? No solamente es entender qué es el maná y la sabiduría que Dios nos quiere dar, sino qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, qué sucede en ese rango de horarios. Y aquí es cuando entendemos términos como violencia espiritual o términos como dirección. Muy probablemente si has estado pidiendo dirección al Señor sobre una decisión, sobre tu propósito, sobre cosas generales, necesitas entender que un lapso de tiempo o un bloque de tiempo, ejemplo 7 días, 15 días que tú te levantes a las 3 de la mañana a orar, Dios va a traer discernimiento, va a traer dirección y muy probablemente te has convertido esa relación con Dios muy monótona porque necesitabas la unción fresca del Espíritu Santo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar, ¿por qué entonces orar de madrugada? Número 1. El cerebro es muchísimo más receptivo en la mañana. ¿Listo? Nuevamente, el cerebro es mucho más receptivo en la mañana. Mira, es mucho más probable, muchísimo, 1000 veces más probable que tú escuches claramente la voz de Dios en la madrugada que haciéndolo incluso en la noche.
Sabemos que, o estamos hablando de que la madrugada estamos haciendo un horario aproximado de 11 de la noche a 5 de la mañana. Lina, ¿qué diferencia hay si tú me dices a mí que ore a las 12 de la noche, si yo, por ejemplo, puedo orar a las 9 de la noche antes de acostarme a dormir? Cuando hablamos de actividad cerebral, literalmente tu cerebro está muchísimo más dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hablarte cuando está descansado. Cuando entra en un lapso o en un tiempo de reposo y después se vuelve a activar. Por eso es que es muchísimo más difícil cuando tú tienes todo un día ajetreado, vas al trabajo, haces lo que tienes que hacer día a día y en la noche empiezas a orar sin descanso, sin el descanso previo. No va a entrar ese mensaje de la misma manera que lo haría en la madrugada. Entonces es muchísimo más fácil escuchar la voz de Dios y muy probablemente si se te ha hecho complicado escuchar la voz de Dios en estos últimos tiempos, mi consejo es hazte de locos, así, de locos. Vete 7 días completos a orarte a las 3 de la mañana y te prometo, es más, hazlo y vuelves acá a los comentarios y te prometo que el Espíritu Santo va a traer revelación sobrenatural para tu vida. Número 2. Ahora, cuando tú estás en esta horario de madrugada, ahí entramos en el punto número 2 y es que encuentras un silencio. Y en el silencio encuentras la voz de Dios. Mira, todas las horas del día siempre son muy trajinadas, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche. Seamos sinceros. Y más, por ejemplo, en mi caso, yo siendo esposa, ama de casa, mamá, tengo una agencia, creadora de contenido. Claro, todo el tiempo tengo en mi mente ajetreo, tengo que hacer. Solamente es en las madrugadas cuando yo encuentro un silencio absoluto, cuando todo el mundo descansa, cuando no hay ruido, cuando incluso mi bebé, puede que yo a las 3 de la mañana esté amamantando, pero mi bebé también está en calma. Cuando todo está en calma, cuando todo está en silencio, ahí es cuando llega la voz de Dios. Incluso en el Salmo 5:3 dice específicamente que en el silencio encuentras la voz de Dios. Entonces, si has pasado por un momento en que tú dices definitivamente Dios está en silencio conmigo y no me quiere hablar o he encontrado mucho el silencio de Dios, este es el momento y este es tu llamado para empezar tu oración de madrugada. Número 3, ¿por qué orar de madrugada? Literalmente eres guiado a conquistar y a obedecer. Te prometo que si tú quieres viveza en tu vida, quieres un propósito en tu vida, quieres empezar a actuar, a conseguir tus sueños y a empezar a avanzar, necesitas orar de madrugada. ¿Por qué? Porque Dios te va a mandar a conquistar y a obedecer. Conquistar y obedecer. Sentías que el Señor te tenía en un momento de quietud, te tenía en un momento de estarte quieta o quieto, ok. Orar de madrugada, Dios te va a empezar a revelar, pero necesitas tener la intencionalidad de escucharlo. Por ejemplo, en Éxodo 34:1, Dios literalmente le da las instrucciones a Moisés, específicamente en las piedras, en los mandamientos, le da todas esas instrucciones, ¿adivinan dónde? En la madrugada. Entonces, cuando entiendes el poder de la madrugada y cómo Dios habla en la madrugada, ya se vuelve hasta una adicción porque sabes y necesitas que Dios te siga hablando para poder avanzar y continuar. Y cuando comprendes espiritualmente qué es lo que sucede en ese horario, entiendes el poder tan sobrenatural que tiene una oración a las 3 de la mañana en tu vida terrenal y en tu vida física. En esta vida tangible, por decirlo así. ¿Listo? Siguiente, ¿por qué es tan poderoso orar en la madrugada? Y aquí es donde encontramos una verdadera intimidad. Mira, he visto por mucho tiempo personas que están constantemente en la iglesia alabando al Señor, pero de una u otra manera no entienden o no conocen el primer amor de intimidad. Y eso es lo que pasa. A veces es muy bonito estar en comunidad, es muy bonito orar unos por otros, pero cuando nuestra relación con Dios se limita solamente a que suceda en un lugar como la iglesia, o en una comunidad, o en un grupo de oración,
Cuando solo nos limitamos a eso, no estamos conociendo la intimidad y lo que es estar personalmente con el Espíritu Santo. Entonces, la madrugada es esa oportunidad perfecta para tú empezar a tener esa intimidad. Y si tú en tu comunidad escuchabas testimonios sobrenaturales de me sanó del cáncer, me sanó de los riñones, me dio un trabajo espectacular, llegó a mi consignación, llegó una consignación de no sé cuántos miles de dólares porque necesitaba pagar una deuda, y empiezas a escuchar esos testimonios. Si tú quieres vivir ese testimonio, ok, necesitas empezar a tener esa intimidad con Dios. Y por último, pero no menos importante, también cuando empiezas y entiendes el poder sobrenatural de orar en madrugada, empiezas a conocer el concepto de violencia espiritual. Violencia espiritual fue esa palabra que transformó mi vida, literalmente transformó la manera en que yo veía a Dios, transformó la manera en que yo me expresaba con el Espíritu Santo y transformó incluso mi manera de orar. Porque cuando entendí que cuando yo me levanto como una guerrera de Dios a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana a orar, empiezo a entender que el mundo espiritual a esa hora está activo. Y cuando el enemigo está como león rugiente o como ladrón en la noche queriendo atacar tu familia, atacar tus hijos, atacar tu hogar, atacar tu alacena, atacar tu vida, tu salud, todo, que te encuentre orando, que te encuentre de rodillas orando. Ahora, cuando el demonio, cuando Satanás quiere venir a atacar a tu vida y te encuentra orando, no hay poder, no hay oración contraria, no hay brujería, no hay nada que pueda tocarte, porque te encontró orando de madrugada. Porque cuando entendemos el término de violencia espiritual, comprendemos que realmente el Espíritu Santo no solo se manifiesta a tu vida, no solo hay intimidad, no solo hay dirección, no solo hay propósito, sino que también se activa aún mucho más la guerra espiritual. Y el poder de la oración activa tu transformación espiritual. Activa tu milagro, activa tus cielos abiertos. ¿Qué es lo que le estás pidiendo específicamente al Señor? ¿Qué es lo que estabas diciéndole a Dios hace mucho tiempo? Pero tal vez Dios está diciendo, ¿sabes qué? Requiero más de ti. Requiero que dejes la pereza a un lado, que renuncies a la carne y te levantes. Y yo sé, claro que es demasiado complicado levantarse. Dios mío, ¿quién no quisiera dormir derecho? Pero cuando entiendes el poder de la oración, de planificar ese ayuno y combinarlo con un ayuno, combinarlo con una oración de madrugada, combinarlo con guerra espiritual, la guerrera de Dios que te conviertes hace temblar al enemigo. Ahora, hay una clase que tenemos dentro de la membresía que se llama Planifica tu ayuno y oración. Y es una clave poderosa, donde te doy literalmente el paso a paso de cómo empezar a planificar ese ayuno y oración para empezar a ver literalmente cielos abiertos, milagros sobrenaturales y empezar a hacer guerra espiritual. Cualquier propósito que tú tengas de oración, puedes aplicarlo ahí. Así que si quieres estar, bueno, ya sabes, te dejo todo en la descripción, pero sin embargo, si no vas a estar, no me importa. Necesito que te vayas de este video entendiendo el poder sobrenatural que hay en la oración. Y de aquí te vas y me vas a escribir en los comentarios a qué te comprometes, cuántos días vas a empezar a orar de madrugada. Mi consejo claro es, utiliza estos primeros 3 días, a partir de mañana de que ves este video. Los siguientes 3 días vas a orar de madrugada y vas a pedir al Espíritu Santo que te revele específicamente eso que estás pidiendo, ese propósito, esa decisión, ese anhelo, ese milagro, lo que el Señor te esté revelando en ese tiempo, lo que tú estés necesitando. Permite que en medio de la intimidad y del silencio encuentres tú la voz de Dios para poder avanzar. Así que sin más, gracias por quedarte hasta acá. Espero que el Señor te haya hablado de una manera sobrenatural, porque sé que el poder sobrenatural también puede llegar a tu vida. Solamente necesitabas entender el por qué hacerlo. Necesitabas entender el poder sobrenatural y también la violencia espiritual que te está esperando al otro lado de tu milagro. Nos vemos en otro video. Chao, chao.